Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en la lectura de la Biblia en el día correspondiente al 17 de mayo. Tenemos el capítulo 23 y con este terminamos nuestra lectura del día de hoy. Estamos leyendo el primer libro de Crónicas utilizando la nueva versión internacional, el capítulo 23. David era muy anciano cuando declaró a su hijo David rey de Israel. Reunió a todos los jefes de Israel y a los sacerdotes y levitas. Entonces contaron a los levitas que tenían más de 30 años y resultó que era un total de 38,000 hombres. De estos, 24,000 estaban a cargo del trabajo del templo del Señor, 6,000 eran oficiales y jueces, 4,000 eran porteros y los otros 4,000 estaban encargados de alabar al Señor con los instrumentos musicales que David había ordenado hacer para ese propósito. David dividió a los levitas en grupos de acuerdo con el número de los hijos de Leví, que fueron Gersón, Coat y Merari. De los gersonitas, Ladán y Simí. De los hijos de Ladán fueron 3, Jehiel, el mayor, Setán y Joel. Simí también tuvo 3 hijos, Selomit, Jaziel y Harán. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales de Ladán. Los hijos de Simí fueron 4, Yahat, Sisa, Jeús y Beria. Estos fueron los hijos de Simí. Yahat era el mayor y Sisa el segundo. Como Jeús y Beria no tuvieron muchos hijos, se les tomó como una sola familia y se les dio un mismo cargo. Los hijos de Coat tuvieron 4, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amirán fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron los escogidos para presentar las ofrendas santas, quemar el incienso, servir al Señor y propiciar la bendición en su nombre. A Moisés, hombre de Dios, y a sus hijos se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sebuel fue el primero de los descendientes de Gersón. Eliezer no tuvo sino un solo hijo, que fue Rehabías, pero este sí tuvo muchos hijos. El primer hijo de Izar fue Selomit. El primer hijo de Hebrón fue Jerías, el segundo Amarías, el tercero Jaasiel y el cuarto Jecamán. El primer hijo de Uziel fue Micaías y el segundo Isías. Los hijos de Merari fueron Mahli y Musí. Los hijos de Mahli fueron Eleazar y Quis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Estas se casaron con sus primos, los hijos de Quis. Musí tuvo 3 hijos, Mahli, Edar y Jeremot. Estos fueron los descendientes de Leví por sus familias patriarcales. El censo los registró por nombre como jefes de sus familias patriarcales. Estos prestaban servicio en el templo del Señor y eran mayores de 20 años. David dijo: desde que el Señor, Dios de Israel, estableció a su pueblo y estableció su residencia para siempre en Jerusalén, los levitas ya no tienen que cargar el santuario ni los utensilios que se usan en el culto. De acuerdo con las últimas disposiciones de David, fueron censados los levitas mayores de 20 años, y su función consistía en ayudar a los descendientes de Aarón en el servicio del templo del Señor. Eran los responsables de los atrios, de los cuartos y de la purificación de todas las cosas santas, en fin, de todo lo relacionado con el servicio del templo de Dios. También estaban encargados del pan de la presencia, de la harina para la ofrenda de cereales, de las hojuelas sin levadura, de las ofrendas fritas en sartén o cocidas, y de todas las medidas de capacidad y de longitud. Cada mañana y cada tarde debían estar presentes para agradecer y alabar al Señor. Asimismo, debían ofrecer todos los holocaustos que se presentaban al Señor, los sábados y los días de luna nueva, y durante las otras fiestas. Así que siempre servían al Señor según el número y la función que se les asignaba.
de modo que tenían a su cargo el cuidado de la tienda de reunión y del santuario. El servicio que realizaban en el templo del Señor quedaba bajo las órdenes de sus hermanos, los descendientes de Aarón. Muy bien, vamos a las preguntas de repaso. Capítulo 23 dice, ¿cómo dividió David a los levitas? Versículo del 2 al 5. ¿Qué ya no tenían que llevar los levitas? Versículo 26. ¿Cuáles eran los deberes de los levitas? Del versículo 28 al 32. Con este capítulo 23 terminamos la lectura del día correspondiente al 17 de mayo y estamos muy próximos para terminar este primer libro de crónicas. La verdad es que está muy pequeño, bueno, muy corto en cuestión de capítulos, entonces estamos casi terminando primer libro de crónicas. Cuídense mucho, nos vemos mañana.